Y ahora vamos a escuchar una alabanza de parte de Margarita, que ella quiere alabar al Señor. Hola, mi nombre es Margarita, tengo 5 años y mido 1,20. Soy Crespa de tez morena y tengo lente. Y voy a cantar. Mire para el frente con la cabeza en alto. Los copitos de nieve que caen con suavidad. ¿Sabes tú que Señor lo creó con tanto amor que solo tú eres así y por eso Dios te ama como eres. Eres tú original, eres especial, te ama el Señor, tal como eres. El Señor nos ama tal como somos, así, con todas nuestras defectos y virtudes. Soy feliz al saber que Dios te conoce y te cuida con tierno amor. A sus hijos por doquier de Dios forma especial. Dios no olvidará. Nadie como tú, solo tú eres así y por eso Dios te ama como eres. Eres tú muy original, recuerda que eres especial, te ama el Señor, tal como eres. Te ama el Señor, tal como eres. Siguiente tema, nuestra hermana Claudia, de la Asociación Centro Sur de Chile. Ella tendrá el tema Ministerio Adventista, Personas Sordas. Hermanos, falto yo. Hermanos, les quiero pedir algo. ¿Se pueden poner de pie? Los que puedan, por favor. ¿Ya? Todos de pie, por favor. ¿Ahora sí? ¿Escucha?
Pueden sentarse. Sí, es que después de 2 horas y media, hermano, es como para poquito de energía. Queridos hermanos, antes de comenzar con mi tema, les quiero contar un poquitito de mí para que sepan cómo llegué al ministerio, al MAS, que se llama, Ministerio Adventista de Sordos. Yo comencé este aprendizaje de la lengua de señas aproximadamente unos 20 años atrás, más o menos. Y quizás me atrevería a decir hasta quizás un poco más. Y me llamó la atención porque uno de los dones que Dios me ha regalado es poder escuchar muy bien, pero muy bien. Que yo de mi casa, cuando vivía con mis papás, escuchaba lo que conversaban mis vecinos dentro de su casa. Sí, muy bien. Para poder estudiar tenía que usar audífonos, porque escuchaba todo y no me podía concentrar. Entonces, Dios puso en mi corazón que si Él me había dado ese don, yo tenía que de alguna manera poder apoyar a los hermanos que no tenían ese privilegio. Y porque yo en mi familia no tengo familiares sordos. Y empecé a buscar dónde aprender lengua de señas. Yo soy de la ciudad de Chillán, y en Chillán no se dictaban cursos de señas. Y empecé a viajar a Concepción. Y ahí se fue fomentando cada vez más el amor por este ministerio. Yo no soy adventista de cuna. Yo llegué a la religión adventista siendo intérprete de lengua de señas. Y lo primero que hice fue, mis amigos sordos, adivinen qué, invitarlos, mostrarles este hermoso regalo que Jesús me había mostrado a mí, poderlo compartir con ellos. Fue lo primero, dije, para allá. Y gracias a Dios se empezó a formar el ministerio, creció y hubo hermanos sordos que se bautizaron. Pero después, a lo largo de los años, yo estuve muy enferma y estuve desahuciada por un cáncer. Me dieron 6 meses de vida. Y bueno, de eso, hermanos, para gloria de Dios, han pasado más de 7 años. Sí, producto de esta enfermedad, yo hice 2 neuropatías, lo cual me impidió poder continuar como intérprete de lengua de señas, porque el dolor en mis brazos era muy fuerte. Pero Dios tiene un objetivo para todo. Desde ese periodo, de estos últimos 7 años, yo he podido, gracias a Dios, retomar nuevamente este ministerio. Sí. Y para trabajar por la Centro Sur y para trabajar donde Dios determine. Entonces, bueno, partiendo ya más con el tema, los sordos han existido siempre, hermano. La Biblia los menciona desde un comienzo, desde antes de los tiempos de Jesús. Jesús también hizo milagros con personas sordas. Si nosotros ahora vemos cuál es la misión de nuestro ministerio, del MAS, lo encontramos en Apocalipsis 14, 6 y 7, que son versículos conocidos, yo diría, por el 99% de los hermanos de iglesia, ¿cierto? Ahí está. Vi volar por en medio del cielo. ¿Y qué dice en una parte? Para predicar el evangelio a toda tribu, nación, lengua y pueblo. Entonces, ¿lo estábamos haciendo nosotros, hermanos? ¿Estábamos predicando a todas las lenguas? Eso es lo que nos faltaba. Y Dios ha permitido que este ministerio nazca con más fuerza, con mayor respaldo, y eso realmente a mí me tiene, pero con el corazón lleno, totalmente plena y feliz. Y pensar, hermanos, que la salvación es personal, yo diría, mi opinión personal, que nos transforma un poquito en cristianos egoístas.
A lo mejor puede sonar un poquito fuerte. Yo digo, pienso de repente como persona sorda, porque las personas sordas son súper directas. Entonces a veces soy demasiado sorda para mis cosas. Entonces pienso que quizás pensar en que la salvación es personal es un poquito egoísta, ser egoísta, porque nosotros tendríamos que tener una actitud de poder compartir este mensaje con quienes nos rodean. Mi querida Yani, ¿dónde estás? ¿Me puedes, por favor, leer Efesios capítulo 2, del 1 al 4? ¿Micrófono? Voy a leer la versión, traducción al lenguaje actual. Dice así: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Gracias, Yani. ¿Qué dice la última frase? Pero Dios, ¿cierto? Es muy compasivo y tiene misericordia por nosotros. Entonces, hermanos, no compartir este mensaje nos transforma en cristianos egoístas. ¿Por qué? Porque el cristianismo cobra sentido cuando nosotros compartimos el amor de Jesucristo. Es un mensaje de amor. Ahí el cristianismo realmente cobra sentido. Pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo hacemos con nuestros hermanos sordos? Esa es la pregunta. Entonces, a ver. Avanzo. No, ahí. ¿Cómo podemos preparar nuestro ministerio? Primero, ¿cierto? Orar. Orar y orar mucho para que Dios dirija todo. Puede parecer quizás obvio, pero es importante mencionarlo. Porque a veces el afán, el trabajo, las ganas de que las cosas resulten, se nos olvida lo principal, que es la conexión con Dios. Después, hermanos, dar a conocer el ministerio, que es lo que nosotros hemos estado haciendo en la Centro Sur. Dan a conocer el ministerio, visitar las principales iglesias de cada distrito, para que sus miembros vayan comprendiendo y puedan poner en práctica los principios objetivos de la inclusión bíblica, los ejemplos que nos dejó Jesús en su palabra. Evaluar también la preparación espiritual de la iglesia y reafirmar la misión. Tenemos apoyo tanto en el espíritu de profecía como en la Biblia. Hermanos, yo tengo hermanos, amigos sordos adventistas, que me han contado que cuando ellos han visitado la iglesia, la gente se aleja de ellos. Ellos se sientan y cuando hay otros hermanos al lado, se cambian de asiento. Entonces, yo sé que eso no es por querer causar daño, yo creo que es por ignorancia, por miedo, por duda. Entonces, falta muchas veces una preparación en esos aspectos. También capacitar a la iglesia para promover y practicar la inclusión. Por ejemplo, en la cultura sorda, comprender a la persona sorda como un individuo sujeto a su cultura, identidad, lengua propia y capaz de ejercer su lugar en la sociedad y como miembro activo de la iglesia. Bueno, aquí Loretito ya se me anticipó con algunos tips que yo les iba a dar, pero como dice el dicho, lo que abunda no daña. Hermanos, es sordo, no sordomudo. Porque la persona es sorda porque, valga la redundancia, no puede oír, pero sus cuerdas vocales están sanas.
Si ellos han tenido una formación académica de chiquititos en la escuela y le enseñan a hablar, ellos pueden hablar perfectamente. Entonces, pueden existir personas que sean personas sordomudas, pero a la vez tendrían que tener sus cuerdas dañadas, sus cuerdas vocales dañadas por algún motivo, para que ustedes comprendan más o menos la diferencia. Otra cosa, la lengua de señas es patrimonio de la cultura sorda, de la comunidad sorda. Nosotros no podemos imponer a ellos un idioma, inventar señas, no podemos. La lengua de señas transmite conceptos. Muchas veces las personas piensan que es aprender el abecedario y vamos deletreando todo. No es así. El abecedario solo se utiliza para palabras puntuales que no tengan una seña. Cuando hay cambios de ciudad, la seña, que más adelante se los voy a explicar, la seña va cambiando. Entonces, ahí hay dudas, se pregunta y se deletrea. Para eso se utiliza el abecedario. Para todo lo demás, cada cosa que ustedes imaginen tiene una seña aparte. Es un idioma diferente. Y si yo, por ejemplo, le quiero dar una seña a algo, tengo que preguntar a la comunidad sorda. No puedo ir yo como intérprete e inventar una seña y decir se hace así, no, porque es patrimonio de ellos, sería una falta de respeto. Si nosotros queremos llegar a nuestros hermanos sordos, tenemos que partir respetándolos, amándolos y aceptándolos como son. Hermanos, ¿cómo implementamos una iglesia inclusiva? Los testimonios, lo que se ha conversado en este encuentro, ya han dado varios tips en las diferentes áreas. Yo aquí voy a nombrar solo mi área, ¿ya? Primero, por ejemplo, demarcar claramente, visiblemente los accesos, las salidas, entradas. ¿Cómo? Con letrero. Acá en la unión está. Entonces uno llega a una pared, salida, una flecha, para allá. Delimitar. Algo que quizás puede parecer obvio, pero no es obvio para la persona sorda. Ubicar asientos preferenciales señalizados que están reservados para las personas sordas. Las personas sordas son muy visuales. Muy visuales. Entonces, yo no los puedo situar en la parte posterior de la iglesia. Ellos necesitan tener la visión completa de lo que está ocurriendo acá en el púlpito. Por eso que se recomienda, y es una recomendación también que da la división, reservar, reservado más, Ministerio Adventista de Sordos. Una ubicación apropiada para el intérprete de lengua de señas. ¿Por qué? Porque si yo sitúo muy lejos al intérprete para que lo enfoque, por ejemplo, a la cámara, no me va a servir porque tienen que estar cerca para que la comunicación sea apropiada. Porque si por algún motivo tiene que deletrear, a la distancia no se va a notar, no se va a ver. Contar con hermanos facilitadores en lengua de señas para la recepción. ¿Qué significa ser facilitador en lengua de señas? Para formarse como intérprete, actualmente las agrupaciones de personas sordas dictan cursos, los cuales corresponden y tienen 7 niveles diferentes. Si la persona ha cumplido 5 niveles, ya es facilitador. Es decir, se puede comunicar bien, pero falta aún. Con 7 niveles ya puede ser intérprete. A eso se le denomina facilitador. Si nosotros hacemos una reunión, invitamos hermanos sordos, es conveniente que haya un facilitador de lengua de señas para recibirlo, para saludarlos, darle la bienvenida y acompañarlo al lugar donde va a estar sentado. Poseer material escrito y con imágenes para apoyo referente al tema en la reunión. Los himnos, la información que se entregue y los servicios en general subtitulados o en su defecto impresos para uso de los hermanos sordos. Entregar un boletín, por ejemplo. Un boletín con la pauta del programa, como ya se hace en muchas iglesias, pero quizás con una pequeña descripción del tema. Bueno, yo en las imágenes doy ejemplos
Hay una imagen de cómo está la división sudamericana, la reserva de asientos para el MAP, y cómo nosotros pudiésemos subtitular. Lo otro, si nosotros vamos a tener un intérprete, quizás el recuadro un poco más grande, como está ahí en la imagen. No ese recuadro chiquitito que ponen a veces en las noticias y que hay que estar así de la televisión para realmente poderlo ver. Y los subtítulos igual, no pequeñitos, sino que considerables. Ahora, eso es como para implementar la iglesia, pero de manera paralela también hay que trabajar con los hermanos, ¿cierto? Al promover el ministerio, Dios va a ir poniendo en el corazón de algunos hermanos apoyar este ministerio. Yo anhelaría que lo pusiera en el corazón de todos, pero ese es un anhelo mío, personal. Pero Dios dice, ¿cierto?, que a cada uno le entrega dones diferentes. Nosotros al ir promoviendo con el equipo de trabajo, hemos recorrido varias iglesias y sale un hermano, 2 de cada iglesia. Es maravilloso ver cómo Dios llama a sus hijos a trabajar en este ministerio. En este momento en la Asociación Centro Sur hay un grupo de 22 personas, 2 de Chillán Viejo, 2 de Los Ángeles, 2 de Tirúa, y Dios los ha llamado. La invitación ha sido abierta para todos, pero curiosamente Dios ha permitido que sean 2 de cada iglesia. Entonces, ir viendo eso, ¿cómo no tener la certeza que Dios está guiando todo? Entonces, estos hermanos, ¿cierto?, tienen conciencia de la necesidad, aceptan a los hermanos sordos como son y quieren trabajar por ellos. Por eso que tienen que ser con conciencia, aceptación y acción. También, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Formarlos como intérprete. Porque Dios pone el corazón, ¿cierto? Y si el corazón está dispuesto, Dios capacita. Abrirá su mente, soltará sus manos y ellos podrán aprender. Hay que avanzar con ellos. En conjunto con su formación de intérprete, hermanos adventistas, ¿cierto?, es conveniente que también tengan un refuerzo en las doctrinas de nuestra iglesia. Obviamente todos conocemos, que los que somos adventistas, las doctrinas, ¿cierto?, la filosofía de nuestra iglesia, la conocemos. Pero ¿por qué yo digo un refuerzo, hermanos? Porque, por ejemplo, estamos en una reunión, vienen hermanos sordos, nosotros les interpretamos y después el hermano sordo se comunica con uno. ¿Sabes? Me quedó una duda. Pasa esto y tengo una duda de esto. Uno tiene que conocer y conocer bien para poder transmitir el mensaje apropiado. Entonces, es bueno estar reforzando. Saber, por ejemplo, completamente lo que involucra mayordomía, que no es solo diezmo, tiempo, dedicación, etcétera, ¿cierto? Yo ahí tomo solo un ejemplo, pero así de cada una de las doctrinas de nuestra iglesia. Conocerlas, manejarlas bien, también en conjunto con la capacitación como intérprete. También es conveniente que cuando se vayan formando estos equipos de trabajo, que tengan un líder. Ir también de manera conjunta asignando responsabilidades a cada uno. Y contar con un anciano consejero, un anciano que ame trabajar con los hermanos sordos, que también tenga las 3, conciencia, aceptación y acción. Bueno, esto es como bien paralelo, hermanos, porque también tenemos que trabajar a nivel nacional. En la próxima imagen les voy a comentar por qué. Bueno, nosotros tenemos aquí en este ministerio harto trabajo. Pero con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Primero tenemos que definir y unificar las señas de nuestra denominación. ¿A qué me refiero con esto? Porque las señas de la iglesia adventista, por ejemplo, escuela sabática,
señas de nuestra religión, en el norte las dicen de una manera, centro de otra, en el sur de otra. Nosotros como iglesia tenemos que unificar nuestras señas denominacionales. ¿Y cómo es la manera correcta? Invitando a un hermano sordo de cada asociación o misión, más un intérprete, ahora pueden ser 2, 3 hermanos sordos adventistas, para que podamos unificar la lengua de señas. Una vez que tenemos esta unificación a nivel nacional, invitar a la comunidad evangélica, comunidad sorda evangélica, para lograr, manteniendo el patrimonio por respeto a la cultura sorda, manteniendo su patrimonio en la lengua de señas y unificar de esa manera. Esa es la manera correcta, porque nosotros como iglesia adventista no podemos, como había dicho ya anteriormente, ir e imponer. Esta es la seña de escuela sabática. No. Nosotros invitamos a nuestros hermanos sordos adventistas. Hermano, mire, acá en el norte la seña se hace de esta manera, acá en el centro se hace de otra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál es la que más representa? Unificar con ellos. Y después nosotros invitamos a la comunidad sorda evangélica también a tener su opinión. Y también es un acercamiento para con ellos. Bueno, el plan de trabajo por campo, ¿cierto?, tiene que tener objetivos. Eso es importante, hermanos, formar el equipo de trabajo y tener objetivos, planificar programas, capacitaciones, proyectos. Y todo esto, cuando se vaya fijando de manera concreta, ¿cierto?, también difundirlos por las redes sociales. Cuando ya el equipo esté formado, cuando ya vayan capacitándose como intérpretes, ¿cierto? Una vez que ya estén formados como facilitadores, nosotros ahí se los presentamos a la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque trabajar como intérprete de lengua de señas no es solamente ir a la iglesia e interpretar. No es solamente grabar un video de una canción en lengua de señas o grabar el Provadivet o grabar un sermón y subirlo a las redes sociales. Con todo respeto, así no. Ser intérprete y trabajar para la iglesia adventista como intérprete tiene que ser integral. Si un hermano sordo necesita ayuda para ir al médico, acompañarlo. Si no se puede acompañarlo, por una videollamada con el médico. Si necesita hacer un trámite, por ejemplo, tarjetas de crédito, bancario, etcétera, apoyarlo. Ese es el compromiso que nosotros tenemos que tener con ellos como iglesia. Esa es la manera de apoyarlos realmente. Tener reuniones de acercamientos con la comunidad sorda en fechas importantes para ellos. Ellos conmemoran anualmente el Día Internacional de la Persona Sorda, que es el 23 de septiembre. También conmemoran el Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre. Son fechas importantes para ellos. Poder preparar un material y llevárselos de regalo. Compartir con ellos el Evangelio en los días que para ellos son importantes. Hacerle un presente de esa manera. Visitar nuestros miembros de iglesia que aceptaron a Jesús en algún momento y que ya no van a las iglesias porque no hay quien les interprete. Yo quiero destacar que en Chillán, en Pinto, he tenido el privilegio de conocer hermanos sordos que van a la iglesia por el tremendo amor que le tienen a Dios. Van, se sientan, cuando todos se ponen de pie, ellos se ponen de pie. Cuando todos se sientan, ellos se sientan. Cuando dicen que hay que orar, cierran sus ojitos. Y uno tiene que avisarle para decir, terminó la oración, y ellos abren los ojos. Nadie les interpreta, pero ellos van a la iglesia, van a la escuela sabática, van al sermón y se van a su casa. Imaginen el tremendo amor a Dios. He tenido el privilegio de conocer a esas personas, pero también he conocido hermanos adventistas sordos que donde no hay intérprete se han desanimado y están en sus casas. Y ya no quieren ir. Y no quieren ir porque dicen, no, yo fui y había un hermano que no sabía muchas señas. Si no hay un buen intérprete, yo no quiero ir.
porque igual su corazón está dolido. Y es comprensible. Han sufrido quizás cuántas cosas. Entonces, por el amor a ellos, por el amor que Jesús nos ha mostrado a nosotros, es importante formar buenos intérpretes. Levantar a nuestros hermanos que están en sus casas, traerlos de vuelta. Acrecentar periódicamente el vínculo con la comunidad sorda, como yo les mencionaba, apoyándolos en otras áreas. Crear material para evangelizar en lengua de señas. Hermanos, es diferente crear un material de regalo, por ejemplo, que pueden ser coritos en lengua de señas para regalar en el Día de la Persona Sorda, a crear un material para evangelizar. Es diferente. Para evangelizar es primordial que ese material lo haga una persona sorda. Porque si lo hago yo como intérprete, lo puedo hacer, por supuesto. Pero en ese caso el intérprete y el sordo evangelizando a un hermano sordo. Porque nosotros no solamente tenemos que hacer inclusión, sino también integración. Claro, ellos tienen que ser parte de nuestra iglesia. Este ministerio no es para los sordos, es en pro de las personas sordas. Tenemos que integrarlo. Yo conversaba, nuestros 3 hermanos que están aquí, ellos son los 3 adventistas. Y yo conversaba en la mañana con ellos. Hermanos, grabemos el Probad y Ved. Sí, me decían, puede ser. Pero ellos quieren, en su corazón igual está el anhelo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que dar gracias a Dios, que ellos todavía tienen en su corazón la llama del amor a Cristo y de querer trabajar por otras personas. Si en el peor de los casos, en otras asociaciones, en otras misiones, no encontraran hermanos sordos adventistas, ahí lo puede hacer un intérprete. Esa es la recomendación. Primero, integremos, incluyamos a nuestros hermanos sordos. Bueno, distribuir, ¿cierto?, en la comunidad sorda el material creado, realizar un encuentro anual, por ejemplo, podemos hacer, si Dios así lo permite a futuro, con personas sordas cristianas, programas completos en lengua de señas, hacer una caravana de la esperanza en lengua de señas. Sería hermoso, ¿no? Por lo menos yo sueño a futuro poderlo hacer. Sí. Sueño en grande, hermanos, discúlpenme, sueño en grande. Y bueno, esto es importante a considerar. Yo les explicaba, ¿cierto? Bueno, acá ustedes ven imágenes de nuestro país, los extremos. Arica, Santiago y Punta Arenas. Chile es largo, ¿cierto? Y eso es bonito porque tenemos de todos los climas diferentes, pero en esta área es tanto complejo, porque la lengua de señas es propia de una comunidad. La lengua de señas de Arica es diferente a la lengua de señas de Punta Arenas y es diferente a la lengua de señas de Santiago. Pueden, quizás 60, 70% pudiese tener similitud, pero son señas diferentes. Julie, por favor, que les quiero explicar con señas para que ustedes noten la diferencia. ¿Me puede ayudar con el micrófono? Por ejemplo, diatópica, que es la diferencia que es por zona. En Arica nosotros decimos, por ejemplo, hospital. Y solo en Chillán, que es, cierto, relativamente centro, decimos hospital. Un ejemplo. Después dice diafásica, que es las variaciones que tiene la lengua de señas de la formal y la que es de lenguaje coloquial. Por ejemplo, nosotros decimos gracias, el lenguaje formal, el lenguaje informal, gracias, y lo que pudiese ser el lenguaje coloquial, gracias. La otra, diacrónica, que es generacional. Por ejemplo, una persona sorda viejita me va a decir a mí 21, el número. Y una persona sorda joven me va a decir 21. Diastrática, que es el nivel sociocultural.
Por ejemplo, una persona sorda que estuvo encerrada desde niño en la casa. Me va a decir mujer y me va a hacer así. Claro, o mamá también. Pero una persona sorda que fue a una escuela para sordo me va a decir mujer. Y me va a decir mamá. Entonces, a lo largo de Chile, nosotros tenemos variaciones de la lengua de señas. Entonces, en nuestro país, para la creación, gracias Yoli, para la creación del material, es importante considerar esto. No puedo hacer, por ejemplo, un material pensando que me va a servir para todo Chile. Ahora, si escogemos bien, puede ser, pero hay que respetar la lengua de señas de acuerdo a la zona. Y bueno, hermanos, para ir terminando, dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, ¿cómo las personas sordas van a poder pedir ayuda a Dios si no lo conocen? Si no han tenido el privilegio de conocerlo y creer en Él. Si nunca nadie les ha enseñado, ¿cierto? Nunca nadie les ha enseñado. Entonces, es un ministerio importante por amor a Dios y por amor a las personas. Yuli, ¿me puedes ayudar la última vez, por favor? Hermano, yo tengo un anhelo en el corazón que ojalá todos los que están aquí presentes en la reunión y también las personas que nos ven por las redes sociales, ojalá pudiesen aprender, aunque sea un poquito de lengua de señas, para cuando vean a una persona sorda, en vez de alejarse por miedo, se puedan acercar y le puedan mostrar a Jesús, a este hermoso Jesús, que nos ha dado, ¿cierto?, el regalo de la salvación, se lo puedan mostrar a ellos y les puedan enseñar que también pueden ser salvos y tener vida eterna. Amén. Amén. Gracias, hermano.